Chao. Hola queridos estudiantes, espero estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase de arte. Antes de comenzar, los quiero felicitar a la mayoría porque me mandaron muy buenos trabajos con sus ilustraciones o arte botánico. Trabajaron muy bien el dibujo, las luces, las sombras. Hay algunos que también a lo mejor les faltó practicar un poquito más, pero sin duda hay mucho talento y muy buenos resultados, así que muy bien. En el día de hoy comenzaremos a trabajar con nuevos contenidos. Ya dejaremos atrás lo que tiene que ver con la ilustración y el arte botánico y nos adentraremos en otro tipo de arte ligado a la naturaleza, ya que recordemos que trabajaremos constantemente con esta temática de naturaleza. Por lo tanto, nuestro objetivo para el día de hoy es conocer el land art y sus principales características visuales. Ya jóvenes, como les comenté, en el día de hoy conoceremos un tipo de arte que no sé si han escuchado, pero se llama, y es muy interesante, se llama land art. Esto tiene que ver con arte realizado en la tierra o arte terrestre, por así decirlo, ¿ya? Así que vamos a ir paso a paso viendo imágenes y comprendiendo de qué se trata este tipo de arte. Lo primero que tenemos acá en la imagen dice land art y abajo dice esculpiendo el paisaje. Cuando hablamos de paisaje, hablamos, ¿cierto?, de un espacio el cual podemos observar. Este espacio podría ser tanto natural como urbano también, ya que para nosotros, por ejemplo, nuestro paisaje no es siempre un campo, por ejemplo, verde con naturaleza, sino que también podría ser la ciudad, ¿ya? Así que primero tengamos claro que podrían estar existiendo esos dos tipos de paisaje, ¿ya? Y el land art es un tipo de arte que modifica estos paisajes y que generalmente está más ligado a paisajes naturales, ¿ok? Por lo tanto, como vemos aquí en la imagen, esto que hay aquí, que ustedes pueden observar, que es como una especie de espiral, es una obra de arte de un artista que se llama Robert Smithson. Acá abajo está el nombre, si quieren lo anotan para tener la referencia del artista, ¿ya? Esta obra está hecha con materiales de el mismo paisaje y eso es lo que vamos a conocer a continuación. Primero, luego de anotar el título, ¿cierto?, van a anotar en su cuaderno la historia. Recordemos que este video que yo estoy mandando es como si tuviéramos una clase en vivo, ¿ya? ¿Y por qué lo estoy haciendo a través de video? Porque me percaté de que muchas veces no se conectan muchos alumnos en las clases online. Por lo tanto, el video da la posibilidad de que si usted tiene algún hermano que está ocupando el computador u otra cosa, se puede conectar también en otro horario, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a escribir en el cuaderno la historia, muy cortito, y dice aquí: surge en la década de los años 60 y 70 en Estados Unidos. Y esto comenzó porque los artistas empezaron a trabajar en el paisaje, modificándole, como lo dije anteriormente. Y sus obras parecen ser un cruce entre escultura y arquitectura del paisaje. Si vemos acá en esta imagen, es como una pared antigua, no se ve muy amplia, pero es una pared que tiene un orificio, ¿cierto?, debido a los años seguramente en la que ha estado situado en un determinado lugar, y el desgaste hizo un orificio. ¿Y qué hace un artista aquí? Interviene este paisaje, ¿cierto?, con estos legos, y ya está generando un cambio. Ya, por eso dice, sus obras parecen ser un cruce entre escultura y arquitectura del paisaje. O sea, yo podría realizar arquitectura también como esto que se está haciendo acá, una modificación de la arquitectura, ¿ya? Sigamos viendo. Antecedentes. Anotemos también esto en el cuaderno. Cuando hablamos de antecedentes, chiquillos, y lo hemos repetido varias veces, nos referimos a qué sucedió antes para poder llegar a este tipo de artes.
Entonces, si nosotros nos remontamos en épocas mucho más antiguas, mucho antes de los años 60 y 70 que dijimos, nos vamos a dar cuenta que la arquitectura antigua, ¿cierto? O los sitios sagrados del pasado, como esto, por ejemplo, un monolito o monumentos prehistóricos, también utilizaban intervención del paisaje. Pero en ese tiempo aún no se conocía con el nombre Land Art, ya que el Land Art surgió con ese nombre en los años 60 y 70, ¿ya? Pero antiguamente, muy antiguamente, siglos antes, ya había arte prehistórico con este tipo de elementos emplazados en la naturaleza. Si se fijan, también son elementos propios de ese mismo lugar, en este caso rocas, ¿ya? Avancemos. Otro antecedente, o sea, cosas que pasaron siglos antes, son, por ejemplo, las tumbas egipcias, montículos funerarios, precolombinos, altares o marcas rituales a cielo abierto como las líneas de Nazca, que vemos aquí en la imagen, en Perú. Esto también es antecedente, ¿ya? Son a lo mejor algunas referencias que utilizaron los artistas y dijeron, hoy me parece interesante esto, voy a hacer una obra similar, pero lo vamos a llamar Land Art, ¿ok? Esto también escríbanlo en su cuaderno, ustedes pueden ir pausando el video, así que si voy muy rápido, pueden pausar y escribir, ¿ya? Esta, aunque no lo crean, son formas e imágenes, ¿cierto?, que hay en Nazca, Perú, que no se sabe cómo se hicieron, ¿ya? Y que han sobrevivido por mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y aún están ahí emplazadas en el espacio natural, por así decirlo. Ahora a continuación, vamos a analizar un poquito cuáles son las principales características del Land Art, para que entendamos y podamos decir si algo corresponde o no a una obra Land Art. Y tenemos de fondo esta obra de Andy Goldsworthy, que está bajo el nombre, que está muy buena, y fíjense que está hecha con puras rocas del mismo entorno natural, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes viven en el campo, así que bueno, más adelante les voy a dar un trabajo sobre esto, así que vayan pensando, sacando ideas, viendo qué pueden reutilizar, y los que no viven en el campo también lo podrían hacer con cualquier material que encuentren a su alrededor. Pero ojo, hoy día solo estamos conociendo este movimiento, ¿ok? Ya, ¿cuáles son las características principales? Anotemos lo siguiente. Este arte de Land Art se emplaza fuera del museo, está ubicado fuera del museo. ¿Qué quiere decir esto? Los artistas Land Art no querían seguir haciendo un arte tradicional en donde solo se pudiera ir a ver cuando uno va a una galería de arte, ¿cierto?, a un museo, sino que querían sacar la obra de ahí y llevarlo a un espacio o a un paisaje natural o urbano también puede ser, con la finalidad de a lo mejor romper con esta idea de que el arte es elitista. ¿Qué quiere decir eso? De que el arte solo lo pueden ver un cierto o un determinado grupo social, que muchas veces suelen ser las personas que tienen más ingreso, por ejemplo, ¿ya? Por distintos factores, muchas veces quienes tienen más dinero pueden ir más seguido a los museos, ¿ya? Entonces ellos quieren un poco romper con esto y acercar el arte a todo quien pueda verlo, ¿ya? Y además tomarse de la naturaleza para crear. Aquí es muy simple, ustedes me dirán, pero eso no parece arte. Pero sí, porque cualquier cosa puede ser arte dependiendo de la intención que le pone el artista, ¿ya? Y él aquí juntó varias rocas, que todas eran con estas mismas características como flaquitas y largas, y las paró e intervino el espacio natural, ¿ya? Entonces, primera característica, fuera del museo. Otra característica que anoten también es el ciclo vital de estas obras, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la obra desaparecerá o se modificará
por la propia acción del paisaje. Está sujeta al paso del tiempo, tiende a ser efímera. Y aquí tenemos una obra de Simone Beck. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Dice, desaparecerá o se modificará por la propia acción del paisaje. Por ejemplo, este artista hizo una obra tremenda que ni siquiera me puedo imaginar cómo la hizo. Ya con alguna maquinaria seguramente o algo, la hizo en la nieve, la emplazó en ese lugar. Pero esta obra no está pensada para que dure toda la vida, ¿ya? Sino que está pensada para que dure un determinado tiempo y que este mismo paisaje la haga desaparecer, ¿ya? Porque obviamente la nieve se va moviendo con el viento o va nevando sobre esto y ella podría desaparecer. Por lo tanto, se dice que pueden ser obras efímeras. Anoten ahí qué significa efímera. Lo podríamos describir en simples palabras como que es algo que dura momentáneamente y luego desaparece, ¿ya? Entonces acá tenemos esta segunda característica. Y con respecto a esto, también tenemos otra característica que tiene que ver con la composición. Dice, composición, chiquillos, antes que todo, tiene que ver con la forma en la que yo ordeno mi obra, ¿ya? Cuando yo voy a hacer cualquier tipo de obra, ya sea una foto, pintura, un land art u otra cosa, tengo que pensar cómo voy a ordenar o cómo voy a componer los elementos que la conforman, ¿ya? Y aquí dice que el land art generalmente usa formas simples, tales como la línea, espiral, círculo, zigzag, cruz, cuadrado, etc. O reproducen formas ya presentes del mismo paisaje. También puede ser que tratan de imitar formas que ya existen en el paisaje. Anoten esto también, por favor, ¿ya? Pueden pausar el video cuando quieran. Con respecto a lo que hablábamos recién de que la obra era efímera y que por lo tanto duraba solo un momento, hay algo muy muy importante que ojalá lo puedan subrayar cuando lo escriban, que es el registro de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que esta obra muchas veces, por un lado, están realizadas en lugares que nadie puede llegar porque a lo mejor están en un paisaje de una naturaleza muy lejano, y por otro lado es una obra que va a desaparecer con el tiempo, como ya lo hablamos. Por lo tanto, registrar a través de la fotografía o el video es muy importante, porque si no, nadie más que el artista la podría ver muchas veces, ¿ya? Y aquí dice, el público accede a la fotografía de la obra. Esta determina la manera en la que la percibimos. Por lo tanto, el encuadre es clave. ¿Qué quiere decir esto? Que al final nuestra obra se puede apreciar a través de la foto, muchas veces, y no necesariamente a través de ir a verla presencialmente. El que tiene la posibilidad de ir y verla, muy bien. Pero, ¿qué hacemos con todos los que no pudieron ir a visitar esta obra? Por lo tanto, la fotografía es muy relevante y el encuadre que tomemos de ella también. ¿Dónde me ubico para que se vea interesante? Es la tarea también del artista. Y aquí tenemos una obra de Eli Davis, que también es una obra efímera, ¿cierto? Y él plantó esta hilera verde que sobresale en este campo que está más café, o en este bosque, ¿cierto? Entonces ahí tenemos otra característica de land art. Sigamos viendo. Ahora vamos a ver algunas tendencias de este tipo de arte, ¿ya? Y como les dije recién, ellos utilizan elementos propios de la naturaleza para intervenir el entorno modificándolo, ¿ya? Aquí tenemos una obra de Dennis Oppenheim, y que si se fijan ocuparon la misma nieve y la modificaron, generaron estos círculos, ¿cierto? Para poder hacer algo interesante en este espacio, y además se aprovecharon de este río o lago que había para utilizar para componer su obra. Por lo tanto, solo ocuparon elementos propios de la naturaleza, ¿ok? Y la foto, recuerden, muy importante, el registro. Y aquí esto también, el registro de cuando se está haciendo la obra también es muy importante, ¿ya? Porque uno se puede hacer una idea de cómo se creó. Otra tendencia, estamos viendo tendencias ahora, ya vimos las características. Tendencia quiere decir qué es lo que se suele hacer en este tipo de obras.
También una tendencia muy llamativa del land art es dejar huellas, ¿ya? Cavan zanjas muchas veces profundas, hacen surcos, elevan montículos o dejan marcas en el paisaje. Estas pueden ser de carácter permanentes o transitorias o efímeras, como hablamos delante. O sea, pueden quedar para siempre o podrían ser momentáneas, ¿ya? Y de verdad estas obras son impresionantes. Imagínense todo el trabajo que hay de por medio solo por la intención de crear y dejar una huella, ¿ya? Por eso aquí dice tendencia dejando huella. Siempre los artistas land art como que buscan eso, dejar una huella en el mundo, en el camino, ¿ya? Esta es una obra de Robert Morris, que también lo mismo, generó todo este desgaste acá abajo para poner este montículo, ¿ya? Algo tan simple como una línea en el espacio con una intención artística también podría ser parte del land art. Y aquí Richard Long, un artista muy conocido que si quieren lo buscan después, también dejó huella haciendo arte con este acto tan simple como poner una línea demarcada en un espacio, ¿ok? Aquí otra obra, Dejando huella, de Andy Goldsworthy de nuevo, que aquí me da la idea de que esto está mojado y que seguramente aquí se posicionó en el suelo una persona y luego tiraron agua, ¿ya? Y eso hizo que el fondo quedara húmedo, por lo tanto más oscuro, y esta parte donde había una persona quedó más claro porque no tuvo contacto con el agua. Y esto tan simple también se podría considerar como land art, y también es efímero, porque en el momento que llegue el sol en este lado va a volver a ser todo del mismo tono, ¿ya? Y así continuamos con estas tendencias para aprender un poquito y hacernos una idea de qué se trata el land art. Acá tenemos otra tendencia que es usar estructuras naturales, ¿ya? Generar altos, ¿cierto? Utilizando materiales propios del lugar, mayoritariamente. Obviamente puede ayudarme de otras cosas, pero ojalá que mayoritariamente sea de ahí. Y esto es un poco relacionado a lo que hacen, por ejemplo, los pájaros cuando crean sus nidos. Ellos para crear sus casitas, sus nidos, utilizan solamente material que encuentran a su alrededor, ¿ya? Entonces dice, construyen estructuras que parecen ser naturales, ¿ya? Partes del paisaje en las que se instalan. Esta es una obra de Nils Uldó. Pareciera, si yo me topo con esto, uno diría, a lo mejor es parte del paisaje, pero no, está creado. Y lo mismo pasaría si yo no tengo la posibilidad de ir a un campo, por ejemplo, y estoy en la ciudad. También tendría que crear con el material que yo encuentro a mi alrededor, ¿ok? Aunque no sea natural. Otra tendencia, bueno, lo mismo, estructuras naturales, ¿cierto? Otro ejemplo acá, puras varillitas y se intervino un lago, un lago me parece que es, y se conformó una estructura interesante visualmente y también solo con materiales del espacio. Y aquí da la sensación que están ni siquiera pegadas, sino que la forma en que se posicionaron genera una presión uno con el otro y lo va sosteniendo. Otra tendencia y ejemplo, aquí en esta imagen que vemos acá, nuevamente otro ejemplo, también utilizando elementos propios de la naturaleza. Fíjense que aquí muy interesante, se creó una especie de puerta y me imagino yo que esto está colgando de hilos, ya se fueron colgando para generar esta sensación como de que vinieran cayendo, ya, muy bonito también. Otra tendencia y otro ejemplo de este tipo de arte, chiquillos, es utilizar el color. ¿Cómo yo puedo modificar un espacio? A través de agregar un color. A lo mejor un color que está presente, pero lo puedo destacar más, ¿ya? O contrastar con un color que no esté presente en este paisaje. Yo lo podría utilizar también, como vemos en la imagen. Otra tendencia, la misma tendencia, pero visto de otra forma, énfasis en el color, lo mismo. Si yo tengo un paisaje, por ejemplo, de tonos cafés o más oscuros,
puedo venir y agarrar algún elemento del mismo paisaje con algún color más fuerte e intervenirlo para que genere un contraste. Cuando hablamos de contraste, hablamos de una especie de choque, ya que son muy diferentes, ¿ok? Otra tendencia que podríamos ver y utilizar como ejemplo es la convivencia. Esto hace relación a instalar objetos cotidianos en el paisaje, integrándolos con este para que convivan en armonía. O sea, aquí nuevamente genero un contraste, pero de objetos. Si tengo todo natural y yo vengo y meto puras cosas artificiales o creadas por el hombre entre medio, como lo que está acá, obviamente va a llamar la atención, ¿ya? Así que también nos podría servir de ejemplo. Acá también tenemos los mismos ejemplos. Tenemos un árbol y aquí se hicieron puras bolitas de un color, además un contraste de color, porque este color sobresale y obviamente hace que esto llame mucho la atención. Acá también tenemos lo que hablábamos recién de la convivencia, un paisaje natural intervenido con luces. Muy interesante también, ya, porque obviamente esto se ve rápidamente que no pertenece al ambiente natural en el que está instalado. Fíjense muy bonito también. Cómo metemos a lo mejor tecnología, basura electrónica en esta naturaleza con una intención artística, a lo mejor con una forma o con un sentido o con la idea de llamar la atención en cuanto a cómo estamos cuidando el medio ambiente, ¿cierto? Una invitación a reflexionar. Sabemos que los mares, los ríos muchas veces están llenos de basura electrónica y esto nos invita a reflexionar sobre eso. ¿Ya? Acá también tenemos otro ejemplo en la ciudad. En el caso de que yo no pudiera salir a intervenir en un lugar natural, podría intervenir un espacio de la ciudad con otros elementos que sobresalgan, ya sea por el color, por la forma, por la textura, si es un lugar urbano, a lo mejor intervengo con naturaleza, etcétera, que contraste, ¿ya? Así que eso, chicos, ya vimos las características, un poquito de la historia y un poco de las tendencias que suelen utilizarse en este tipo de arte. Por lo tanto, en el día de hoy, yo les voy a dejar una guía de trabajo para que reforcemos los contenidos vistos en la clase, ¿ya? Para esto tendrán plazo hasta el día de hoy a las 20 horas y como siempre será evaluado por cumplimiento. Y además recordarles ponerse al día con sus trabajos, quienes aún no lo envían o las actividades anteriores que no han enviado, ¿ok? Así que eso, que estén muy bien y estamos en contacto.